Hola, estás sobre una roca flotando en el espacio, rodeado de otras rocas, gas y principalmente muchísimo vacío. Los planetas giran alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra y absolutamente todo parece obedecer ciertas reglas invisibles. ¿Qué demonios está pasando? Para entenderlo necesitamos física. Empecemos con Isaac Newton. Una de sus ideas fundamentales puede resumirse así: la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Una fuerza es simplemente un empujón o un tirón. La masa está relacionada con la cantidad de materia y la inercia de un objeto, y la aceleración indica qué tan rápido cambia su velocidad. Si aplicas más fuerza al mismo objeto, acelerará más. Si intentas mover algo con mucha más masa usando la misma fuerza, acelerará menos. Pero Newton también quería entender por qué una manzana cae al suelo. La respuesta fue la gravedad. Dos objetos con masa se atraen entre sí. Sí, incluso tú estás atrayendo a la Tierra, al Sol y técnicamente a todo el universo, aunque con una fuerza ridículamente pequeña. La ley de gravitación universal nos dice que cuanto mayores sean las masas, mayor será la atracción, y cuanto mayor sea la distancia entre ellas, menor será esa atracción. De hecho, disminuye con el cuadrado de la distancia. La gravedad también explica las órbitas. Cuando se formó el sistema solar, los planetas ya estaban en movimiento. El Sol los atrae constantemente hacia él, pero se desplazan lateralmente tan rápido que siguen cayendo hacia el Sol sin llegar a alcanzarlo. El resultado es una órbita, y normalmente esas órbitas no son círculos perfectos, sino elipses. Aquí aparece otra confusión muy común. Masa y peso no son lo mismo. Tu masa sería la misma en la Tierra y en la Luna, pero pesarías mucho menos en la Luna porque su gravedad es más débil. Así que quizá el problema no seas tú. Quizá simplemente estás en el planeta equivocado. Ahora hablemos de energía. Imagina que sostienes tu teléfono por encima del suelo. Mientras está arriba, posee energía potencial gravitatoria. Si lo sueltas, esa energía comienza a transformarse en energía cinética, es decir, energía de movimiento. Y cuando el teléfono golpea el suelo, parte de esa energía termina convertida en sonido, calor y deformación. Adiós, pantalla. En física también existe el trabajo. Se produce cuando una fuerza provoca un desplazamiento. Si intentas levantar una pesa enorme pero no consigues moverla, sentirás que estás trabajando muchísimo. Pero para la física, el trabajo mecánico realizado sobre la pesa es cero porque no hubo desplazamiento. Y aquí aparece una de las reglas fundamentales del universo. La energía no puede crearse ni destruirse. Solo puede transformarse o transferirse. Piensa en un coche en movimiento. Tiene energía cinética. Cuando frena, la fricción transforma parte de esa energía en calor. Ese calor pasa al entorno. La energía no desapareció, simplemente cambió de forma. Esto nos lleva a la temperatura. Los átomos y las moléculas están en constante movimiento. A grandes rasgos, cuanto mayor es la energía asociada a ese movimiento microscópico, mayor es la temperatura. Y ahora entramos en la termodinámica. Aquí aparece una palabra importantísima: entropía. Imagina un cubo de hielo. Sus moléculas están organizadas en una estructura relativamente ordenada. Déjalo bajo el sol y terminará convirtiéndose en agua líquida. Ahora las moléculas tienen muchas más configuraciones posibles. Podemos describir esto como un aumento de entropía. En un sistema aislado, la entropía total tiende a aumentar. Esta idea incluso está relacionada con nuestra percepción de una dirección del tiempo. Distinguimos pasado y futuro porque ciertos procesos ocurren espontáneamente en una dirección y no en la contraria. Cuando un coche quema gasolina, parte de la energía termina dispersa en forma de calor y gases. La energía sigue existiendo, pero resulta mucho más difícil aprovecharla. El calor y los gases de escape no van a reunirse espontáneamente para convertirse otra vez en gasolina. Y un congelador convierte agua líquida en hielo, reduciendo la entropía del agua. Pero para hacerlo consume energía y expulsa calor al ambiente. Si consideramos el sistema completo, la entropía total sigue aumentando. Ahora encendamos una bombilla. Unos electrones se mueven por los cables y aparece luz. Bienvenidos a la electricidad. La materia puede poseer carga eléctrica positiva o negativa. Los electrones tienen carga negativa y el movimiento neto de cargas constituye una corriente eléctrica. Para describir un circuito, utilizamos conceptos como corriente, voltaje y resistencia. La corriente nos dice cuánta carga circula. El voltaje representa una diferencia de potencial eléctrico y la resistencia
indica cuánto se opone un material al paso de la corriente. Las cargas eléctricas también ejercen fuerzas. Las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. La ley de Coulomb describe cómo cambia esa fuerza dependiendo de las cargas y de la distancia entre ellas. Pero electricidad y magnetismo están mucho más relacionados de lo que parece. Una carga eléctrica produce un campo eléctrico. Las cargas en movimiento producen campos magnéticos. Y un campo magnético cambiante puede producir un campo eléctrico. Todo forma parte de un mismo fenómeno, el electromagnetismo. Gracias a la inducción electromagnética, podemos generar corriente moviendo un imán respecto a un conductor. El campo magnético cambia y pone en movimiento las cargas. Ideas relacionadas permiten desde generar electricidad hasta cargar ciertos dispositivos sin conectar físicamente un cable. Y todavía hay algo más impresionante. Si aceleramos una carga eléctrica, las perturbaciones de los campos eléctrico y magnético pueden propagarse por el espacio como ondas electromagnéticas. Una pequeña parte de esas ondas puede ser detectada por nuestros ojos. La llamamos luz visible. Pero existen muchas otras frecuencias: ondas de radio, infrarrojos, ultravioletas, rayos X y más. La luz que vemos es solo una pequeña ventana dentro de un espectro gigantesco. Ahora hagamos zoom hacia la materia. Una molécula está formada por átomos. Un átomo posee un núcleo rodeado por electrones. Dentro del núcleo encontramos protones y neutrones. Y dentro de protones y neutrones encontramos partículas aún más pequeñas llamadas quarks. Junto con otras partículas fundamentales, forman parte del modelo estándar de la física de partículas, nuestra mejor descripción actual de los componentes fundamentales conocidos de la materia y de varias de sus interacciones. El número de protones determina qué elemento químico tenemos. Si mantenemos el mismo número de protones pero cambiamos el número de neutrones, obtenemos distintos isótopos del mismo elemento. Algunos isótopos son estables, otros son inestables y se transforman espontáneamente, emitiendo radiación. Para describir cuánto tarda una población de núcleos radiactivos en reducirse a la mitad, utilizamos la vida media o período de semidesintegración. Algunos isótopos se desintegran rápidamente y otros pueden tardar muchísimo tiempo. Ahora volvamos a la luz, porque aquí la física empieza a ponerse realmente extraña. En el vacío, la luz viaja exactamente a 299.792.458 metros por segundo. Durante mucho tiempo supimos que la luz podía comportarse como una onda. El experimento de la doble rendija lo demuestra de una manera espectacular. Hacemos pasar luz por dos pequeñas aberturas y obtenemos un patrón de franjas claras y oscuras producido por interferencia. Las ondas pueden reforzarse o cancelarse entre sí, pero después descubrimos algo todavía más raro. La luz también intercambia energía en paquetes discretos llamados fotones. Y entonces apareció Albert Einstein para hacer que el universo fuera todavía menos intuitivo. La relatividad especial parte de una idea sorprendente. Todos los observadores inerciales miden la misma velocidad de la luz en el vacío. Imagina una persona quieta con una linterna y otra viajando rápidamente dentro de un tren con otra linterna. Podrías pensar que desde fuera, la luz del tren debería viajar a la velocidad de la luz, más la velocidad del tren. Pero no ocurre así. Ambos observadores obtienen el mismo valor para la velocidad de la luz. Para que esto sea posible, el espacio y el tiempo no pueden ser absolutos. Las medidas de distancia y tiempo dependen del movimiento relativo del observador. A velocidades cotidianas apenas lo notamos, pero a velocidades cercanas a la de la luz, los efectos se vuelven importantes. Después llegó la relatividad general, y cambió también nuestra forma de entender la gravedad. Para Newton, la gravedad podía describirse como una fuerza de atracción. Einstein fue más lejos. La materia y la energía curvan el espacio-tiempo, y los objetos siguen las trayectorias naturales de esa geometría curvada. Imagina dos personas caminando hacia el norte desde lugares diferentes de la Tierra. Ambas pueden avanzar recto desde su perspectiva, pero sus caminos terminarán acercándose cerca del Polo Norte. No porque una fuerza misteriosa las empuje una hacia la otra, sino porque se mueven sobre una superficie curva. Con el espacio-tiempo ocurre algo conceptualmente parecido. Una gran masa, como el Sol, modifica su geometría, y los planetas siguen trayectorias dentro de esa geometría. Einstein también mostró la profunda relación entre masa y energía.
Una pequeña cantidad de masa corresponde a una enorme cantidad de energía. Esto resulta fundamental para comprender los procesos nucleares. Existen dos procesos especialmente conocidos: fisión y fusión. En la fisión, un núcleo pesado se divide en núcleos más pequeños. En la fusión ocurre lo contrario. Núcleos ligeros se combinan para formar uno más pesado. En ambos procesos pueden aparecer diferencias entre la masa total inicial y final, asociadas a enormes cantidades de energía. La fusión es precisamente uno de los procesos que alimentan a las estrellas, incluido nuestro Sol. Y ahora llegamos a la parte donde nuestra intuición cotidiana prácticamente deja de servir: la mecánica cuántica. Max Planck propuso que la energía se intercambia en cantidades discretas llamadas cuantos. Esa idea ayudó a iniciar una revolución completa en la física. Imagina un electrón dentro de un átomo. Sería tentador imaginarlo como un pequeño planeta orbitando alrededor del núcleo. Pero la realidad cuántica es mucho más extraña. En determinadas situaciones, no podemos asignarle simplemente una posición exacta antes de medirla. Su estado puede describirse mediante una distribución de probabilidades. Podemos imaginarla como una nube. Donde es más densa, existe mayor probabilidad de detectar al electrón. Además, un sistema cuántico puede encontrarse en una superposición de diferentes posibilidades. Cuando realizamos una medición, obtenemos un resultado concreto, pero antes de ella, el estado cuántico puede incluir varias posibilidades. También existe el principio de incertidumbre de Heisenberg. Hay pares de propiedades, como posición y momento, que no pueden conocerse simultáneamente con precisión arbitraria. Cuanto más precisamente determinamos una, mayor es la incertidumbre asociada a la otra. Pero la doble rendija hace que todo sea todavía más extraño. Podemos enviar fotones de uno en uno hacia dos rendijas. Cada fotón se detecta en un punto concreto. Sin embargo, después de repetir el experimento muchas veces, los impactos forman gradualmente un patrón de interferencia. Es como si las diferentes posibilidades del camino del fotón pudieran interferir entre sí. Ahora intenta medir por cuál de las dos rendijas pasa. Si obtenemos información suficiente para distinguir el camino, el patrón de interferencia desaparece. Eso no significa simplemente que un humano haya mirado el experimento. Lo importante es que la información sobre el camino queda físicamente disponible mediante una interacción de medición. Y así llegamos desde una manzana cayendo sobre Newton hasta partículas que parecen desafiar nuestra intuición sobre lo que significa estar en un lugar determinado. La física intenta describir las reglas más fundamentales del universo: cómo se mueve la materia, cómo se transforma la energía, cómo funcionan la electricidad y el magnetismo, por qué el espacio y el tiempo son relativos, y por qué, a escalas diminutas, la realidad parece comportarse de una manera completamente diferente a nuestra experiencia cotidiana. Y lo más increíble es que todavía no tenemos todas las respuestas. Bienvenido a la física.